Ya, ok, entonces estamos en la sesión 11 de GEMA, el grupo de estudio en matemática acá en la Universidad Autónoma de Chile, y tengo el gusto de presentar a Ricardo Reyes, cuyo título de su charla es Atractores de Lorentz, contractivos para campos polinomiales. Gracias, Ricardo. Bueno, les voy a explicar un poco de lo que se ha hecho y lo que yo tengo como resultado de investigación. Primero voy a dar algunas definiciones para entender un poco el contexto. Primero vamos a definir lo que M, que es una tres variedad riemanniana cerrada compacta, y X, que es un campo vectorial en M de clase R, con R mayor o igual a 1. Y X en T no es más que el flujo asociado al campo. ¿Bien? X va a ser un campo vectorial en M y Q va a ser un elemento en este espacio. ¿Bien? Una órbita de X por el punto Q es aquí el conjunto, que no es más que X de T en Q, con T en los reales. ¿Bien? Y eso va a ser para algún elemento en M. Esa va a ser la órbita o la solución de aquel campo. ¿Bien? Una singularidad X, de X, claro, es un punto P en M, tal que el campo en P me da igual a 0. ¿Bien? Es decir, es un punto estacionario. Una órbita periódica de X es una órbita, ¿bien?, de esta forma, tal que el flujo en P para un cierto T me da igual a P. ¿Bien? Es decir, que va y se cierra nuevamente en el punto original. ¿Bien? Y eso va a ser para un T mínimo presente en el campo. ¿Bien? El omega límite, son dos conjuntos los que voy a definir ahora. Lo que es omega límite de un punto P en M es un conjunto que son los Q en M, tal que el límite, cuando n se va a infinito del flujo, en un punto Q, en un T sub n, ¿bien?, me da igual a P, va a ser para una sucesión, ¿bien?, que se va a infinito positivo. ¿Bien? Es decir, tomo un punto y lo evalúo en el campo y tomo una sucesión, que son tiempos, claro, reales, y para un tiempo suficientemente grande, este flujo va a converger a P, a un punto, y ese punto va a estar en M. Y análogamente, para alfa límite, ocurre exactamente igual, pero aquí el T sub n se va menos infinito. Bien, va en dirección contraria. Un conjunto compacto lambda en M es invariante si el flujo, el lambda, es igual a lambda, para todo T en los reales. Bien. ¿Eso qué quiere decir? De que cualquier punto que yo me tome en este conjunto va a transitar, bien, y aquellas soluciones o aquellos puntos del flujo van a estar siempre contenidos en lambda, no se van a salir de él. Bien, eso significa que es invariante. Transitivo, si lambda es igual al omega límite en un punto P para algún P perteneciente a lambda. No trivial, si la órbita no es cerrada para el campo de vectores. Este conjunto compacto lambda se dice aislado si existe una vecindad compacta U de lambda, tal que la interacción del flujo en U para todo T de los reales no es más que este conjunto. ¿Bien? No es más que aquella intersección de todas las... Y estas dos definiciones son las más importantes para poder después entenderlo. Se dice que este conjunto es atractivo, bien, si es aislado y tiene un bloque aislante, que es positivamente invariante U, es decir, que ocurre esto. Bien. Esto quiere decir que si es invariante significa que el flujo en U va a estar contenido en U, para todo T mayor o igual a 0. Por eso yo especifiqué que era positivamente invariante. Y aquel conjunto compacto, es atractor si es atractivo y transitivo. Bien. Una proposición que es equivalente, porque aquí lo estoy dando como definición, pero ahora yo voy a hablar sobre cuándo un conjunto invariante lambda es transitivo. Aquí es equivalente. Va a ser equivalente a que para
todo par de conjuntos no vacíos, B1 y B2, en lambda, existe un tiempo positivo, tal que el flujo en B1, intersectado con B2, es no vacío. Es decir, tengo dos conjuntos cualquiera, aquí tengo uno, tengo otro, y esto va a ir, con el tiempo va a ir moviéndose, de modo que esto va a llegar por un cierto tiempo, se va a intersectar con este conjunto. Y eso va a significar que este conjunto compacto es transitivo. Bien, esa es una proposición. Ahora voy a hablar sobre lo que es el atractor de Lorentz. Esto todo partió, bueno, Edward Lorenz, que es un matemático, meteorólogo, que estaba interesado en estudiar el pronóstico del tiempo en un largo plazo. Bien, tomando las consideraciones que en este caso la mayoría de los fenómenos involucrados eran de una predicción en el tiempo, bien, eran sobre los sistemas no lineales, bien, él comenzó a dudar sobre dicho comportamiento, bien, que en ese tiempo usaba un modelo estadístico, bien, en la meteorología. En el 1963 publicó un resultado, bien, donde él construyó un modelo, bien, que era para el movimiento de masas de aire de la atmósfera, que eran derivados de una simplificación de ecuaciones de conversión térmica, bien, surgida de la atmósfera, bien, y él vio que claramente bajo dos valores iniciales muy próximos, por un tiempo suficientemente grande, la dinámica era totalmente distinta. Cosa que uno pensaría que, dados dos puntos iniciales, el flujo van a ir siempre junto de la mano, pero vi que claramente era totalmente distinto. A eso se le llamó, a ese fenómeno se le llamó eh, el conjunto de puntos, se le llamó atractor de Lorentz. ¿Qué es esto? Este es un conjunto. Este conjunto es un conjunto extremadamente caótico, ¿bien? Que dado dos puntos iniciales, claramente su comportamiento se va a comportar de una forma muy que no hay forma de poder manejarlo. ¿Bien? Entonces él lo que hizo, construyó este campo de una forma bien simplificada, ¿bien? Donde aquí tiene tres parámetros, en este caso es sigma, rho y beta, que son parámetros positivos. Para los parámetros clásicos, que en este caso es sigma igual 10, beta 8 tercios y rho 28, la dinámica para este sistema, ¿bien? Existe un comportamiento que es extremadamente caótico, ¿bien? Que se le llegó a dar el nombre de la mariposa de Lorentz, que es esto. Este es el comportamiento. Esto claramente es un atractor, ¿bien? Donde este campo tiene una singularidad, ¿bien? Y puras órbitas regulares. Y claramente, bajo esas dos informaciones, claramente este conjunto no puede ser un conjunto hiperbólico. Porque si tiene una singularidad y tiene solamente órbitas regulares, por definición no puede haber un conjunto que sea hiperbólico. Para que sea hiperbólico significa que en cada punto debe tener un splitting, una variedad estable e inestable. Entonces, para estos parámetros clásicos, el comportamiento sintético parece definir un atractor. Estamos hablando de aquellos tiempos, ¿bien? Que contiene una singularidad hiperbólica y que lo más importante, que es robusto. ¿Qué significa que sea robusto? Que bajo pequeñas perturbaciones, todo se va a mantener. La singularidad, que es el origen, y estas dos singularidades, que son dos singularidades de tipo foco, ¿bien? Repulsor. Bien, y aquí tiene su respectiva variedad estable e inestable. Este sistema, ¿qué es lo que tiene en particular? Bueno, aparte de tener estas tres singularidades, que es el origen, estas dos, ¿bien? Este campo tiene simetría axial. ¿Eso qué quiere decir? Con respecto al eje X, que si yo me doy una solución X, Y, Z, que es solución del sistema, claramente esta también lo va a hacer. Bien. Entonces, claro, lo que se quería era determinar, primero demostrar que era un atractor. Para que sea atractor hay que demostrar que, claro, que sea un conjunto atractivo, bien, es decir, que sea un conjunto compacto invariante, y además que sea transitivo. Para eso se construyó una función del diápono, que es esta,
para el sistema de Lorentz, y se dio una solución, que es x en t y en t está en t. Entonces, sí, no es más que la composición de aquella función de Lyapunov con la solución, en el cual satisface que si prima es menor que 0 para valores suficientemente grandes. ¿Eso qué quiere decir? De que, dado cualquier punto, bien, todo se va atrayendo a dicho bloque. Bien, porque esto, si uno lo ve bajo una curva de nivel, esto es un elipsoide, bien, en R3. Entonces, todo apunta hacia el interior del mismo. Bien. Entonces, quitemos este conjunto, que es un elipsoide, que son los x y z, tal que L en x y z es igual a c, apunta todo hacia el interior del mismo. De este mismo modo, se tomó un C sub 0 que es suficientemente grande, de modo a tener este conjunto. Bien. Y la idea es poder determinar cómo se comporta este conjunto. Bien. Porque este conjunto, claramente, aparte de ser, con lo anterior ya se demuestra que es invariante y compacto, bien. Y además se tiene que, este conjunto U, bien, que es un conjunto abierto, es un bloque aislante para un conjunto que es maximal invariante, para el conjunto lambda, donde este lambda no es más que la interacción del flujo de U para los t en los reales, donde claramente este es el flujo del sistema de Lorentz. Entonces, como les comentaba, se demostró claramente que este conjunto es un conjunto atractivo, global. Pero nosotros queremos demostrar que sea un atractor, es decir, nos falta que sea transitivo. Es decir, que hay una órbita densa en dicho conjunto, que transite por todas partes. Entonces, Wilhelm y William lo que hicieron unos matemáticos, construyeron un modelo para ver la existencia robusta de aquella dinámica que era no hiperbólica. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Tienen un campo de vectores que era de clase infinito, con una singularidad hiperbólica de tipo silla, bien, en el origen, en este caso es esta singularidad, cuyos autovalores tiene estas condiciones. Tiene dos autovalores negativos y uno positivo. Eso significa que sea una singularidad hiperbólica de tipo silla. Además, le pidió una condición que sea centralmente expansiva. ¿Qué quiere decir eso? Que lambda S más lambda U sea mayor que 0. Entonces, lo que hizo es, tomó un flujo lineal, que es esto, bien, con sus respectivos autovalores, y todo en aquel cubo unitario. Entonces, lo que quiso es ver cómo se comportaba este conjunto. Bien. Lo voy a dibujar aquí para que se entienda mejor. Aquí lo que hizo es construir dos aplicaciones. Bien. Voy a proyectar acá. ¿Dónde está? Acá. ¿Se ve la pizarra? No, no. Ahora sí. Ahí sí, ahí sí. Ya, perfecto. Tomó aquí. Tomó X y Z. Tomó en el eje X, tomó el lambda SS. En el Y tomó lambda U. Y acá tomó lambda S. Bien. Y lo que hizo es ver cómo se comportaba este conjunto. Bien. Entonces, claro, tiene una sección transversal acá. Bien. Esto es sigma. Bien. Esto es para z igual a 1. Bien. Y tomó aquí otra sección. Bien. Donde, claro, aquí, ¿qué es lo que uno tiene presente? Tenemos la variedad estable. Esta es la variedad estable. Bueno, aquí está la singularidad Q, que es el origen. La variedad estable de Q. Bien. Que es tangente a los vectores lambda SS y lambda S, es de dimensión 2. Y esta es la variedad inestable de Q. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Queríamos determinar una aplicación que vaya de aquí a acá. Que esto se le llamó P interior. Bien. Y después determinar una aplicación que vaya de esta sección, de esta
sigma right, bien, a alguna de acá. Y así ver el comportamiento. Entonces, ¿cómo se puede determinar? Claro, tenemos estos autovalores y tenemos la condición importante de que es una condición que es centralmente expansiva, es decir, lambda S más lambda U debe ser mayor que 0. Al ser mayor que 0, bien, sabemos que el lambda S es negativo, esto es positivo, y la suma es positiva, entonces claramente lambda U tiene mayor fuerza que este. Bien. Entonces, ¿qué se hizo? Se tomó lo siguiente. Claro, se determinó la aplicación P interior que va de aquí a acá. Eso se puede hacer fácilmente. Bien. Y la aplicación que va de aquí a sigma, se llama P exterior, solamente se puede decir que es un difio, bien, que es una aplicación de suspensión. No se puede determinar concretamente. Pero ¿qué característica tiene todo esto? Tiene que, claro, si yo tomo esta línea, bien, esta línea va y se contrae y va acá. Acá. Está esto. Tomo esto va y da acá. Eso. Y cualquier punto que yo me tome sobre esta, porque sigma, es todo este plano, ¿bien? Cualquier punto que yo me tome aquí, por estar sobre la variedad estable, claramente converge a la singularidad. Y aquí queda, es el punto estacionario. Entonces, dado esa línea horizontal, me da esto me da eso, listo, ahí está. Entonces, por ende, si yo tomase una línea horizontal acá, esto me va a dar acá, por consiguiente. ¿Bien? Y cuanto más cercano esté a esto que yo le voy a poner L, va a tender acá, a 0. ¿Bien? Entonces aquí lo que se formó es una cuña. Entonces, si ya se determinó que dado ese punto, me va a dar este punto, ¿bien? Que eso es una aplicación que da P en x, y, 1, porque ese es el punto inicial, eso va a ser I por x a la beta por el signo de I por I a la alfa. Bien, entonces en este caso alfa es menos lambda S sobre lambda U y beta es menos lambda SS sobre lambda U. Bien, eso es bajo las cuentas. Entonces, claro, ahora, ¿qué pasa? Si yo tomo una línea horizontal acá, bajo la aplicación exterior, me va a dar en una línea horizontal acá, va a caer acá. Es decir, yo tomo esta, la contrae, me da acá, y bajo la aplicación exterior va y cae aquí. Entonces, claramente vemos de que, dado una línea horizontal sobre sigma, cae bajo la aplicación de Poincaré sobre ella, es invariante. Entonces, la aplicación de Poincaré no es más que la aplicación exterior compuesta por la aplicación interior. ¿Bien? Y esta aplicación en un punto x1 no es más que una función g de xy, una función f de y, 1. Así se determina. Bien. Esta es una función diferenciable, esta también. Entonces, claro, si uno se da cuenta, da una línea horizontal, bajo la aplicación de Poincaré, va y va a dar acá, en sigma, a otra línea horizontal. Bien. Entonces, la aplicación de Poincaré está estrictamente ligada a cómo se comporte f de y. Bien. ¿Por qué razón? Porque si yo tomo una línea horizontal acá, bajo la aplicación de Poincaré, va a dar acá, pero yo no digo que llegue de esta forma. Bien. Va a llegar de una forma así, casi horizontal, casi. Bien. Entonces, si uno lo ve bajo este punto de vista, pensemos acá, en este caso, XY, tomo esta, pensemos que aquí está L, tomo esta, y bajo la aplicación Poincaré, me va a dar algo así. Entonces, claro, la primera componente es X, va a depender de XY, en cambio la segunda componente Y va a depender solamente de Y, porque va a ser casi horizontal. Bien, entonces esta aplicación F
F es una aplicación unidimensional. Que esta aplicación F tiene ciertas características. Bien, te las voy a mencionar ahora. ¿Se ve el PDF o no? ¿Se ve el PDF o no? ¿O se ve la pizarra? Se la pizarra. No ¿Pizarra? había escuchado, perdón. La pizarra, sí. Mm. ¿Ahora? ¿Se ve el PDF o no? No, no, se ve la pizarra. Ok, ya sé lo que... ¿Qué quieren compartir? ¿No? Ahí está. ¿Ahí sí? Ahí está cargando. Ahí sí. Okay. Entonces, se determina todo el comportamiento, bien, que está estrictamente ligada a la aplicación F, que es FDI, bien. Y esto es el modelo geométrico de Lorentz, bien. Entonces, la aplicación Moncaré está estrictamente relacionada con cómo se comporte F. Esa función F, bien, tiene esta es su forma, bien. Esta se llama, es la dinámica de hoja en el espacio cociente, que está identificado en el intervalo 0,1. Esta aplicación F satisface qué condiciones. Primero, una que discontinua en el origen, cosa que uno lo puede ver, ¿cierto? Otra, de que es creciente en ambos intervalos, es decir, de -1 cerrado a 0 abierto y de 0 abierto a 1 cerrado. Siempre va, aquí crece, aquí crece. Los límites laterales, f en 0 más y f en 0 menos, existen y satisfacen esta condición. Bien. Claro, porque aquí tengo que 0 más me va a dar esto, y el 0 menos me da esto. Entonces, claramente, y aquí está el 0. Entonces, satisface esta la condición. Y además, otra condición de que f es diferenciable en todo intervalo i, salvo el 0. Y otra condición de que existe un lambda, que es mayor que raíz de 2, tal que la derivada siempre es mayor que lambda, para todo x distinto de 0. Bien. Y esta condición es importante porque para poder demostrar de que, claro, nosotros tenemos el conjunto, el conjunto que es U, que es el bloque, ¿cierto?, de puntos, que es claramente atractivo. Nos falta demostrar que sea transitivo. Entonces, bajo estas condiciones que tiene, se puede demostrar, bien, de que la aplicación de Lorentz, ¿cierto? Porque aplicación de Lorentz son aquella aplicación que tenga estas propiedades, bien, es un conjunto, es transitivo, bien, en este intervalo, AB, bien. Ese intervalo AB va a ser el siguiente. Si uno ¿cómo se llama? Sabemos que la dinámica es esta. Tenemos esto. ¿Se ve la pizarra, cierto? Sí, sí, todo bien. Tenemos aquí. ¿Sí? Tomo este es el 0, f en 0 por la derecha, que esto yo le tomo un valor a. Lo tomo con la función diagonal de acá. Tomo el 0 por, bueno, justamente por acá. Este es el 0 por la izquierda. Me da b. Lo proyecto con la diagonal y tengo acá. Entonces, claramente, aquí tengo todo esto
es la dinámica relevante de la aplicación. Aquí tengo el comportamiento. ¿Y quiero decir? De que esta aplicación va a ser transitiva, es decir, yo me tomo este intervalo AB, yo me tomo este intervalo, B1, me tomo aquí un intervalo B2, bien, y sabemos que por definición va a existir un n, ¿cierto? Los naturales, de modo que f a la n de B1, bien, intersectado con B2 va a dar distinto de vacío, es decir, va a cubrir todo el espacio. Entonces todo este intervalo va a ser transitivo, bajo la aplicación F, que es esto, ¿bien? Que muera todo en este intervalo. Lo que pase que afuera es irrelevante, ¿bien? Esto es lo que importa. Aquí está la dinámica relevante de la aplicación. Entonces, con eso se demuestra que, claro, la aplicación de Lone, es decir, F es transitiva en ese intervalo, ¿bien? Por otra parte, la aplicación de Poincaré, ¿bien? Que es la que se construyó, ¿bien? Tiene las siguientes propiedades. Una de que P no está definida en L, es decir, en estos puntos. ¿Por qué razón? Porque aquí, esto es L. Cualquier punto que yo me tome aquí, va y converge al origen. Entonces ahí ya no tiene sentido, no habría ninguna dinámica importante o relevante que pueda analizar, ¿bien? Además, P es inyectiva en sigma asterisco, es decir, esto es sigma salvo L, ¿bien? Porque sabemos que en este caso en L no está definida. Toda hoja horizontal enviada por P en hoja horizontal. Eso ya lo hemos explicado, ¿bien? Bueno, más adelante está el dibujo. Es decir, yo tomo esta línea horizontal, bajo la aplicación Poincaré, va a dar acá, y cae acá. Y así sucesivamente, ¿bien? Y eso ya lo sabemos porque es sigma, ¿bien? E invariante, bajo la aplicación de Poincaré. Y tenemos otra propiedad de que la aplicación G es diferenciable en sigma asterisco y contrae en la dirección X. Quiere decir eso, que existe un mu, que es menor que un medio, para todo punto P en sigma asterisco, esto va a ser menor que mu, es decir, menor que un medio. Y esto lo podemos ver acá. Si yo tomo esto, bajo la aplicación Poincaré, va y cae acá. Y esto se va a ir cada vez contrayendo más. Si yo le itero esto nuevamente, va a caer, por ejemplo, por aquí. Cada vez se va a ir contrayendo con respecto a la componente X. Bien. Entonces, la foliación F, que en este caso todas estas se le llaman una foliación F en sigma, son hojas, ¿bien? Ese es un lenguaje, son hojas, ¿bien? Que son segmentos de línea P invariante, ya lo demostramos, es decir, P en una hoja, de todas las hojas están contenidas en esta foliación F, ¿bien? Entonces, si podemos verlo, esta aplicación de primer retorno, que es la aplicación Poincaré, deja invariante a la foliación y la contrae. ¿Bien? Entonces, con esto uno demuestra de que claro, el conjunto lambda, ¿cierto? Lambda sub P, que esto va a ser lambda, ¿cierto? Que es el bloque intersectado con sigma en conjunto transitivo para P. Y así uno tiene que, claro, demostrando que esto es transitivo y ya demostraba anteriormente que era atractivo, se dice que es un atractor, por definición. El bloque aislante U puede ser construido, claro, este bloque anteriormente era para un campo en particular, ¿bien? Ahora lo que vamos a hacer es construir de modo que exista una vecindad U de X, ¿bien? Para campos de clase CR, tal que para todo campo I cercano a X, ¿bien? U es positivamente invariante por el flujo de I. Bien. Entonces hay que buscar un útil adecuado, de modo que para cualquier campo I cercano a X se mantenga la invarianza. Bien. Y ahí está la proposición. Dice que para cada I en U existe una foliación estable unidimensional en U que es invariante bajo I y que varía continuamente.
Bien, eso está demostrado. Porque claro, lo que habíamos determinado antes era el U, era solamente para un campo. Ahora estamos determinando un utilidad para todos los campos cercanos a X, de modo que la dinámica unidimensional, es decir, la foliación, ¿cierto?, de hoja, se mantenga invariante, ¿bien?, bajo la aplicación de Muscaret. Ahora, lo que hicimos anteriormente era la construcción y ver la dinámica del atractor de Lorentz expansivo. El atractor de Lorentz siempre es expansivo. Lo que yo voy a hacer ahora es construir o describir un atractor de Lorentz que sea contractivo. ¿Bien? Que esto es exactamente lo anterior, porque lo anterior lo que habíamos hecho de que tenía una condición que era centralmente expansiva, es decir, que lambda S más lambda U fuera mayor que 0. Lo que voy a hacer ahora es cambiar la condición de que lambda S más lambda U sea menor que 0. Sabemos que para la anterior teníamos esta dinámica unidimensional. A cambiarle a una condición contractiva se convierte en esto. Esta aplicación F, bien, tiene ciertas propiedades. Una de que el orden de la derivada en x igual 0 es s menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el límite es finito y distinto de 0. Bien. 2, de que f va a ser discontinua en el origen. Bien, eso lo podemos ver acá. De que f en 0 más me da menos 1, f en 0 menos me da 1. Bien. Ahí está. 1 menos 1. Menos 1 y 1, claro. De que la máxima derivada que se puede obtener para los x mayores que 0 se alcanza en f' en 1, y la máxima derivada para los x menores que 0 se alcanza en este punto, en menos 1. Bien. Tiene también otra condición, que esta no sé si sea tan importante, pero de que el punto 1 y menos 1 son puntos preperiódicos, repulsores. Bien. Eso quiere decir de que, claro, satisface esta condición, y además de que la derivada enésima en este punto es mayor que 1, y la derivada enésima en este punto también va a ser mayor que 1. Bien. Es decir, que es creciente. Y otra condición que tiene, que está igual importante, que de que f tiene derivada schwarziana negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que para cualquier punto alejado de la singularidad sigue siendo hiperbólico. Bien. Eso es lo que quiere decir. Entonces, las condiciones o las propiedades que teníamos anteriormente, que era H1 y H2, son condiciones abiertas. ¿Eso qué quiere decir? Que van a ser válidas para todo campo y cercano a X. ¿Bien? Es decir, estas dos condiciones se van a mantener siempre. ¿Bien? Para cualquier perturbación o para cualquier campo y cercano a X. Ahora, lo que yo me hago es tomar una vecindad del campo X. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Que para cada y cercano a X, se tiene una singularidad cercana al origen. Porque el campo X tiene la singularidad que es el origen. Entonces, para todo y cercano a X, va a tener una singularidad también cercana al origen que va a satisfacer ciertas condiciones. Va a tener lambda SS, lambda S y lambda U que satisfacen esta condición, es decir, que la singularidad va a ser de tipo silla, y tiene esta condición. Esta condición es para garantizar de que la foliación invariante, es decir, la foliación de hoja, es de clase C2. Es decir, para todo campo y cercano a X, va a seguir siendo invariante y va a garantizar que va a tener una clase C2. Todas estas trayectorias, bien, sobre la variedad inestable, la singularidad de I, intersecta en sigma. Bien, va a pasar exactamente lo mismo anterior. Entonces, en el 93, lo que Álvaro Rovella demostró en este artículo, de que existe un campo de vectores en R3 de clase infinito, teniendo un atractor, contiene una singularidad, y es dos-dimensional persistente en la topología C3. Bien. ¿Eso qué quiere decir? ¿Me la avisaron o no? Sí, todo bien.
¿Qué tiene que ver eso? Yo lo que hago es tomarme un campo I cercano a X, ¿bien? Entonces, claro, yo me tomo aquí un conjunto Q, aquí tengo el campo X, me tomo ahí un campo Y cercano, ¿bien? Eso quiere decir de que, claro, seamos que yo tengo el campo X, también tengo eso, entonces, claro, esto también va a tener un comportamiento en la dinámica unidimensional, en la dinámica de hoja, ¿bien? Que va a seguir siendo invariante bajo la hipótesis, ¿cierto? Porque varía continuamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que si uno, un artículo, lo que se hace, se construye la dinámica unidimensional, que es U y mu, ¿bien? Aquí tengo el campo X. Acá tomo una bola del centro 0, 0 y radio epsilon, ¿bien? Entonces, yo voy a tener aquí varias, según el campo, claro. Ese campo voy a tener este, por ende aquí voy a tener una aplicación unidimensional. Si tomo otro campo cercano a X, acá, y así sucesivamente va a tener también una dinámica unidimensional. ¿Qué quiere decir eso? De que la aplicación F va a estar en función de mu y nu, ¿bien? Eso va a ser, ¿para qué? Para un campo y en función de mu y nu. Entonces, ¿qué quiere decir que sea persistente en medida? Significa de que el límite, cuando epsilon tiende a 0, es la medida de los mu y nu tal que el campo mu y nu tiene, ¿bien? Tiene un atractor de Lorentz, ¿bien? Intersectado con la bola de centro 0, 0 y radio epsilon sobre la medida de la bola centro 0, 0. Esto es mayor que 0. Es decir, que van a existir algunos parámetros que va a tener un atractor de Lorentz contractivo. Eso es. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir el teorema. Entonces, Roveda lo que habla es de que existe un campo. Habla solamente de existencia. Pero no hay ningún campo, o en aquel entonces, que diga, listo, tengo esta familia de campos que satisface ciertas propiedades. ¿Bien? Entonces, lo que se hizo posteriormente, en el 2006, Morales, Pacífico y San Martín, en este artículo, demostraron de que dado un X sub eta, que es una familia parametrizada de clase K, de campos de vectores de clase R con K y R mayor o igual a 3, satisfaciendo estas condiciones que no las he mencionado todavía, ¿bien? Dicen que existe un conjunto de medida positiva L en el espacio de parámetros con eta 0, perteneciente a su clausura, tal que el campo en eta tiene un atractor de Lorentz contractivo para todo eta en este conjunto. Bien. Entonces, aquí sí se construyó la idea de que es posible determinar un campo explícito, ¿bien? Pero también aquí habla de existencia, de que es posible construir un... Entonces, lo que yo hice en mi tesis es exhibir una familia de campos polinomiales de grado 3, que es axialmente simétrico, que presenta ciertas propiedades geométricas que están exigidas en este teorema. Es decir, que satisfacen las condiciones A1 a 6. Bien. Entonces, para poder hablar sobre eso, primero tengo que introducir lo que es un atractor de Lorentz contractivo a través de un loop biomoclínico resonante. Si yo me tomo un campo de vectores que es de clase CR en M, que presenta una simetría hiperbólica Q, cuyos autovalores son estos, y satisfacen esto, es decir, que la simetría es de tipo silla, ¿bien? Voy a definir primero lo que es un loop biomoclínico en Q. Eso es de que la variedad inestable de Q está contenida en la variedad estable. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? De que si yo tuviese esto, si yo tengo esto, por ejemplo, acá, como aquí, lambda SS, lambda U, lambda S, como aquí una sección transversal,
Entonces, si yo me tomo esto, va y cae acá. Listo. Entonces, la variedad inestable de Q está contenido en la variedad estable de Q. Listo. Ahí. Bien. Lo mismo va a pasar acá. Puede pasar esto. O bien que pase esto, o bien de que pase esto. Acá. O bien esto. Bien. Puede pasar eso. Es decir, que el campo sea axialmente simétrico, o bien de versión tipo 8. Bien. Eso es lo que me garantiza, bien, que sea un loop biomoclínico. Posteriormente, lo que yo defino es un loop biomoclínico de tipo butterfly, bien. Pero la gran diferencia de que las ramas, bien, que estas, el tau más y tau menos, que sean las que están aplicadas acá, están contenidas en la misma componente conexa de la variedad estable de Q fuera de la variedad fuertemente estable. Bien. Eso quiere decir que es de esta forma. Bien. Entonces, el campo es axialmente simétrico y está contenido siempre en la misma componente conexa. Entonces, si yo tuviese esto y tuviese la versión de acá tipo 8, se descarta. Bien. Para el caso loop biomoclínico butterfly. Entonces, lo que tenemos acá es este tipo de loop. Bien. Y esta es la forma como va a ser el campo que yo voy a construir. Vamos a notar de que este campo tiene planos centrales, ¿bien? Es decir, son planos que están sobre la variedad inestable de Q, que es transversal a la variedad estable de Q a lo largo del loop. Y quiero decir eso, de que si yo tomo, por ejemplo, acá, por ejemplo, voy a escribirlo acá, si yo tomo aquí un plano que sea tangente, ahí, ¿bien? Y voy aquí y llega acá, y que llega de forma transversal. Eso quiere decir, ese plano va a ser transversal a la variedad estable, ¿bien? Que es tangente a los autovalores generados por lambda SS y lambda S, ¿bien? Si este campo es de clase CR con R mayor o igual a 3 y cumple esta condición, ¿bien? Significa de que la variedad central inestable es de clase C2, ¿bien? Luego lo que defino es el C+, bien, que está esta fórmula, bien. Ojo, esta es la rama tau más y tau menos, bien. No es más que aquello, entonces, en este caso, la divergencia de Q, bien, en T, no es más que el jacobiano de la derivada del campo en T restricto al plano tangente de la variedad central inestable de Q. Lo mismo yo voy a definir en la rama tau, el C menos, pero ahora va a ir con respecto a la otra dirección, ¿bien? Va a ir con respecto a esto. Bien, vamos a ver. Pero ¿qué es lo que son estas constantes? Estas constantes lo que miden es la razón de cambio total sobre los planos que están a lo largo de toda la longitud de tau más y tau menos. ¿Bien? Claramente en este caso, estos cada vez se van a ir deformando cada vez más, ¿bien? Hasta llegar acá. Y lo que se hace, se ve la razón de cambio que hay en todo ese loop, que es biomoclínico butterfly. Bien. Como en este caso, yo lo que estoy imponiendo que sea resonante. ¿Eso qué quiere decir? Que lambda U más lambda S son iguales a 0. Si son iguales a 0, significa que lambda U más lambda S tiene la misma rapidez. Entonces, en este caso, para el loop, ¿bien? Este comportamiento de área va a ser finito y positivo, ¿bien? Porque podría pasar de que uno sea mucho más rápido que otro, entonces claramente esto se va a ir deformando y puede ir creciendo cada vez más, o bien ir contrayéndose el concepto de área, ¿bien? Pero como en este caso estoy considerando que Q es centralmente resonante, es decir, que lambda 1 lambda S igual a 0, entonces C más y C menos son finito y positivo. Y se define esta condición,
bien, que no es más que C más C menos sobre el producto de ambos, bien, que esta es una de las condiciones que se van a imponer para el resultado dentro de la hipótesis, para el campo que estoy exhibiendo. Entonces, en resumidas cuentas, si yo tomo N, que es un conjunto de campos de vectores X de clave CR en M, satisfaciendo las siguientes propiedades. Una, de que X tiene una singularidad Q, cuyos autovalores son estos, satisfacen esta condición. Esto quiere decir de que Q es una singularidad que es una singularidad tipo silla, ¿bien? Otra, de que haya resonancia, ya sabemos qué pasa con eso, ¿bien? Además, exhibe un loop biomoclínico butterfly, es decir, ocurre esto, ¿bien? Que la variedad inestable está contenida en la variedad estable, ¿bien? Tanto por ambas ramas, tau más y tau menos. Luego de que la variedad central inestable de Q es transversal a la variedad estable, al largo del loop, ¿bien? Esta condición tiene que ver de que la dinámica de hoja, es decir, la población invariante, es de clase C2, ¿bien? Y esta condición es de que la variedad central inestable es de clase C2 también, ¿bien? Son condiciones que se imponen. Y además de que B en X es menor que 1. B en X está dado de esta forma, ¿bien? Es decir, que todo esto sea pequeño. Entonces, como en ese artículo había dicho que es posible determinar una familia parametrizada de clase CK de campo de vectores de clase R con K y R mayor o igual a 3, satisfaciendo estas condiciones que son las que están explicadas acá. ¿Bien? Entonces existe un conjunto de medida positiva en el espacio de parámetros, con eta 0 representa su clausura, tal que para todo campo eta, ¿bien? En este caso el eta es un eta muy cercano a eta 0, ¿bien? Este campo, claro, pues claro, yo voy a tener un campo X eta 0, eso satisface todo, pero para un campo muy cercano a él, va a tener un atractor de Lorentz contractivo, para todo eta perteneciente a este conjunto. Entonces, aquí lo que habla es de existencia. No se ha hablado sobre tengo un campo concreto que satisfaga estas condiciones. Entonces, lo que yo hice fue, di este campo, construí este campo, bien. Este campo es un campo parametrizado, bien, que de clase C infinito, que está de esta forma, donde aquí tengo el espacio de parámetros, que son todo esto en R6, bien, para que satisfagan estas condiciones. Este campo, bien, existe un parámetro eta 0 en este conjunto, en el cual este campo satisface todas las condiciones. Y más aún, para todo campo X eta 0, bien, es decir, para un campo muy próximo, van a satisfacer también las condiciones de acá. Es decir, que presenta un atractor de Lorentz tipo contractivo. Y eso es lo que yo hice. Construí esto y verifiqué todas las hipótesis citadas anteriormente, que eran estas. ¿Bien? No voy a alcanzar a hablar sobre toda esta hipótesis, ¿bien? Porque son varias y cada una tiene toda una explicación geométrica, ¿bien? Que por tiempo no... Pero eso es lo que tengo yo como resultado. ¿Bien? Especifiqué un campo concreto, ¿bien? Porque lo que decía en los artículos anteriores era de que era posible determinar un campo que satisfaciese esas condiciones, pero no había ningún campo explícito que corroborara todas aquellas y presentasen las hipótesis que están planteadas en estos trabajos, que son estas hipótesis. Y aquí tengo las referencias. Bueno, aquí está el artículo de Rovella, que aquí es donde partió todo el atractor de Lorentz contractivo, porque el atractor de Lorentz contractivo se llama, también le dicen atractor de Lorentz tipo Rovella, ¿bien? Porque él fue el pionero en esto. También está este artículo, que es que habla de existencia y cómo es posible construirla, dar las herramientas para poder hacerlo. Bueno, está todo lo que es el artículo de Lorentz, bien. Y hay otro artículo que es para el caso expansivo.
que en este caso claramente la hipótesis de la dinámica unidimensional F cambia, porque ahí en este caso lambda S más lambda U es mayor que cero. Para nuestro caso es menor que cero. Y el caso de Guggenheim, que es lo que explican aquí sobre la construcción del modelo geométrico de Lorentz. Eso es lo que tengo para presentar. Hay mucha geometría, pero traté de resumirlo un poco, para que quede la idea. No es que se entienda todo a la perfección, pero sí quede la idea de lo que llegué a demostrar. Muchas gracias, Ricardo. Qué interesante el tema. Oye, igual estaba mirando ese resultado que tú obtuviste, porque en matemática, tú sabes, está lleno de teoremas de existencia. Claro, Y claro, demostrar después, encontrar explícitamente en este caso, este campo vectorial, igual es complicado. Y surge a partir de ese artículo que tú mencionaste, que entregan herramientas como para construirlo, o no deriva de ahí. no, ahí lo que hablan es de que es posible construir un campo con esa hipótesis, Ya, de que es posible. Dan las técnicas de la dinámica unidimensional, pero hablan siempre de existencia. Es decir, es posible que exista uno, pero ya. no ha habido nada así, alguien que haya dicho un campo que satisfaga estas condiciones es este, como el que yo planteé aquí. Y, Y y- esto, y- ¿sí? sí. No, dime no, sí, Y disculpa. claro, aquí primero construimos primero un sistema hamiltoniano, después fuimos agregándole términos que nos aportaran para que hubiese un loop clínico. Fue como, porque claro, construimos primero ese término con ese. Después le agregamos la componente Z, después le agregamos S, que cada parámetro tiene un rol importante. Claro, claro. Porque claramente y eso tiene un loop que es un loop, es una cosa en el plano. Nosotros necesitamos construirlo en el espacio R3. Entonces, le agregamos S y después le fuimos agregando términos Ah, condiciones. Y cada una de ellas toma un rol importante para todas estas hipótesis. Para la condición A2, A3, A4, A5. Y estas son de forma natural, por simetría. pero en el fondo esa hipótesis va forzando un poco cómo se construye este campo, ¿o no? Exacto. Sí, sí. Mm, Pero claro, primero tenemos que determinar primero que un campo que tuviese una singularidad que sea de tipo hiperbólico, de tipo silla, además que fuese axialmente simétrico. claro. Entonces, hay que buscar la forma de primero que sea axialmente simétrico, es decir, que tomo un X y Z, que es solución, entonces menos X, menos Y Z también es solución. Entonces, después le agregamos términos para que hubiese un loop biomoclínico butterfly, ¿bien? Entonces ahí vimos que existe de hecho determinamos un parámetro específico, un eta cero. Ese es uno, puede que haya más, pero determinamos uno que se produce este tipo de loop. Este. Para un parámetro hay esta conexión. ¿Bien? Pero el parámetro así como el parámetro es este, no. Fuimos acotando los parámetros cada vez más. Claro, ¿Sí? claro. Y no hay unicidad, digamos, en la construcción, pues eventualmente podría haber otra, ¿cierto? El teorema tampoco habla de unicidad. Otro parámetro que satisfaga también Claro, solamente aquí me estoy garantizando que existe, al menos uno. Mm. Sí, al menos un parámetro que hace que satisfaga esta conexión, que es el loop clínico butterfly. Oye, tú al principio mencionaste esta conexión quizás predecir un poco el comportamiento del tiempo, al parecer de ahí viene un poco la motivación de estos Todo, sistemas, ¿o no? todo viene con respecto a Lorentz. Sí. Ya. Lo Y que en particular, este caso que tú estudiaste, ¿tiene como alguna, no sé si aplicación, pero alguna relación como con la física, con algún sistema que uno podría considerar algún fenómeno? no hay ninguna así aplicación
a nivel de ingeniería no, es como netamente matemático. Se Ya. construyó algo y así van como aportando cosas que quedan inconclusas. O Ah, preguntas abiertas, porque aquí un matemático, Robinson, dijo que era posible. En el 89 dijo, es posible construir. claro. Después del 2006 se construyó como la técnica de cómo era, de qué cosas podríamos hacer para construir un campo de forma explícita. Entonces, es lo que yo hice. Quise dar un campo concretamente, pero claro, en función de parámetros, y determinar un parámetro concreto de modo que satisfaga todas esas condiciones. Y de modo que para todo campo cercano a él, bien, claramente se va a romper la condición de resonancia, bien, se va a romper esto, pero va a tener igual un rector de Lorentz, que va a ser de tipo contractivo. Es decir, de que esto sea menor que 0. Esto va a estar siempre. Y eso tiene que ver con esta condición. Y estas condiciones se van a mantener porque estas varían continuamente. Esto para cualquier campo cercano al que yo obtuve con un parámetro concreto va a satisfacer de que esta condición se va a cumplir, es decir, que la foliación invariante va a seguir siendo, insisto, va a seguir siendo invariante y va a variar de forma continua. ¿Bien? De que la variedad central inestable va a seguir siendo el clase S2. Y esta singularidad va a seguir manteniéndose bajo pequeñas perturbaciones. Y esto también va a ocurrir, siempre va a ser menor que 0. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el comportamiento de área, porque si te das cuenta acá, como el campo es axialmente simétrico, yo sé que estos son exactamente iguales. Estos dos veces C, partido C cuadrado, es decir, me queda 2 sobre C. Y C no es más que el comportamiento de área de los planos centrales a lo largo del loop, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Si yo tengo esto, eh, es lo que me da es 2, ¿cierto? 2 sobre C. Para que esto sea menor que 0, menor que 1, tengo que garantizar que esto sea mayor que 2. Es decir, que el comportamiento de área sea suficientemente grande. Y eso Claro. se determinó. Claro. Porque a medida Oye, que, ¿sí? sí. No, dímelo, dime, sí. A medida que esto va cada vez creciendo más, va creciendo más. Entonces, claramente esta área, estos áreas de planos centrales van a ir creciendo, y van a ser mayores que 2. Y al tener eso, al tener de que esto es mayor que 2, claramente implica de que esto es menor que 1. Y así se demostró. Oye, y para lo que encontraste tú, viste que satisfacía cada una de estas propiedades, digamos, Sí, todas. ¿cierto? Sí. Sí. Oh, igual es harto trabajo, me parece. Es como, sé, Sí. como complicado. Oye, No, explicar cada una de estas es como, puedo estar harto tiempo explicando cada una de ellas. Porque, claro, cada una de estas tiene ciertas condiciones y como el campo en este caso es cierto parámetro cumple su rol respectivo. Oye, y este método, o sea, la forma en cómo tú construiste el campo, ¿no te da como un tipo de método para poder construir más campos que hagan esto? Es que supuestamente el vector de Lorentz es un campo de grado bajo. La idea es que sea de bajo grado, pero aquí como construimos ya el sistema hamiltoniano que era de grado 3, depende cómo sea el sistema hamiltoniano. Construimos primero este es de grado 3. Si fuese de menor grado, podría ser un campo polinomial de grado 2. Y Claro. así se asemeja al de Lorentz, porque el de Lorentz es que este es un campo de grado 2. Claro. Pero construir uno de grado 2 lo encontramos complicado. Entonces,
si hubiésemos llegado a algo de este tipo, lo mejor, pero por lo menos determinamos algo concreto. Algo que estaba en existencia, pero no había nada explícito que dijese un campo que satisface la hipótesis es este. Siempre hablaban de medida, es decir, de que existe. Nada más que eso. Claro. Sí. Pero este retractor es un retractor Lorentz, pero expansivo. Lo que yo solamente ahora me fui al caso contractivo, le cambié toda la parte geométrica que se construyó acá, es exactamente igual, pero lo que hice es cambiar la hipótesis. Es decir, de tener esta, que es la condición que es del modelo geométrico de Lorentz, que es el caso expansivo, lo llevé al caso contractivo. Le cambié, en vez de esto, a eso. Claro. Sí. Oye, esa desigualdad, si la tomas, por ejemplo, mayor o igual, no pasa nada. Es ¿Se que puede pasar? cuando es igual, es porque es resonante. No, ya. Sí, exacto. De hecho, el campo que tengo para el eta 0, hay resonancia. Sí, sí me acuerdo de eso. Este campo es resonante. Es decir, satisface esta condición. Para el eta 0 en particular, pero para un eta muy cercano a eta 0, esto se rompe. Claro. Pero se va a romper de forma que sea menos que 0. Ah, ya, siempre va a ser A. Exacto. Sí. Y esa cercanía, o sea, no hay como un tipo, porque tú dices, cuando esté muy cercano se va a romper, pero quizás no puedes decir, por ejemplo, desde tal cantidad de distancia yo puedo encontrar un campo que sí ya empieza a cumplir lo que yo quiero, ¿no? Es que yo determiné el intervalo. Yo Ah, tengo, ya. sí, O sí. sea, tienes la distancia más o menos que hasta El, donde no el- se cumple. el conjunto de parámetros que yo determiné, que aquí estamos en general, yo, por ejemplo, el alfa, cada uno tiene un intervalo. Ya. O Están sea que, acotados, claro. Ambos, por ejemplo, todos estos son positivos, pero el epsilon es como, no sé, 10 a la menos 3 hasta 10 a la menos 2, por darte una idea. Existe o un sea, epsilon. o sea que fuera ese intervalo podría existir otro campo. Claro, exacto. Yo tomé uno y fui jugando. Ya, Entonces, entiendo. iba cada vez acotando los intervalos para cada parámetro. Ya, Sí. Por ejemplo, el alfa es fijo. El alfa se toma 2.5. Pero el beta, ¿qué error cumple? Por ejemplo, el beta hace lo siguiente. Hace que tome aquí, va y cruce para acá. Para un cierto beta. Para otro beta, haz y se queda acá. Entonces, por el teorema de valor medio, va a existir un meta que de modo que va a producir este claro, loop único. claro. Claro, porque el campo ya es casi infinito. Entonces, varía continuamente. Entonces, si yo determiné un parámetro que va para acá y tomé otro que va para acá, va a existir uno entre medio. ¿Cuál? No sé. De hecho, no es que se pueda tampoco determinar de forma computacional, porque la parte computacional no es tan predecible. Igual tiene su margen de error. Claro. O sea, más que todo en este caso el sistema es continuo, claro. Claro. Yo determiné uno, pero hay márgenes, hay milésimas de errores. Entonces, ¿qué me dice que esto no hay no es que se produzca un loop bioquímico, sino que vaya aquí y se vea muy cercano, pero puede que se vaya y se vaya para otro lado? Claro. Entonces, Oye, pero ese, tú me dijiste, yo fui jugando hasta que llegué al campo, pero supongo que esos juegos eran igual fundamentados, no eran tan al azar, ¿no? no, claro, no, claro, sí, sí. Primero Sí, porque construimos, lo que pasa es que cuando hablan de existencia se ve como algo tan como al azar, pues no se nota como... O sea, al menos es como buscar una aguja, ¿cierto? En una cuestión muy grande. Es demasiado... O sea, lo veo como muy complicado hacerlo, eso.
Sí. Por eso te preguntaba por si había como una receta, porque se ve Eh, como complicado. no, mira, Sí. ¿dónde está? A ver. Sí, y en relación a eso también, porque es un teorema de existencia, pero que dice algo más también, po, ¿no? Porque en el fondo te da alguna luz, un camino para hacer una construcción explícita. Porque uno conoce tantos teoremas de existencia que a la larga no hay nada concreto que te diga cómo construir las cosas. Sí, pues por eso lo veo complicado, es como súper difícil, al menos Sí, porque de hecho aparecen como pensarlo las más. constantes tan precisas, así como 5 medios, 2, no sé. Eso me llama mucho la atención. Sí. Eh, es que esto tiene más allá de lo que estoy aquí hablando, porque aparte de esto, el atractor de Lorentz presenta una órbita periódica. Mm. Una órbita periódica por medio. No sé si se pueda compartir. A ver, voy a buscar. Aquí tengo. Veamos si puedo. Robela brasilero. Ah, ¿Es brasilero Robela? parece. ¿Se ve esto, no? Sí, sí se ve. Ya. Yo acá tengo todas las. Todo esto son las explicaciones que yo tengo de los parámetros. Ah, ya. Ahí está el campo, ahí tengo el espacio de parámetros. ¿Bien? Entonces, el tema ahí dice que existe un parámetro eta 0 en el cual x eta 0 satisface todas esas hipótesis, las que había dado anteriormente. Claro. Y dice, particularmente, existe un conjunto de medidas positivas respecto al subconjunto de espacio de parámetros acumulando a eta 0 para los cuales exhiben un atractor de Lorentz tipo Robella, es decir, contractivo. Entonces, yo partí? Fui primero construir el sistema hamiltoniano. Eso es el plano. Determiné los autovalores, pero para primero que la singularidad, que el origen sea de tipo silla, tengo que garantizar que satisfaga qué condiciones. La condición número 1, esta. Que esta sea menor que esta, y ambas negativas, y esta sea positiva. Después le impuse que esto ocurra, porque ya, yo determiné lambda S, lambda S, lambda U. Y así fui jugando. De hecho, acá tengo un dibujo que se puede, porque aquí, si te das cuenta, en el plano XY, tiene el origen, tiene esta singularidad y esta singularidad. Estas singularidades, bajo una pequeña perturbación de los parámetros, se produce una bifurcación de Hopf, es decir, una órbita periódica, que se atrae. Aquí yo tomo, se atrae, y se queda ahí. Si tomo un punto muy cercano a la singularidad, va y se aleja. Y si yo la junto, se va a formar una órbita. Esas son las condiciones que yo no mencioné, pero están. Entonces, si te das cuenta, para un parámetro ocurre esto, parto aquí, se queda acá, aquí se ve todo un punto un poco más arriba, se queda acá, y si yo tomara otro parámetro, por ejemplo, parto de aquí, y cruza, se va para acá. Entonces, claramente va a haber un valor intermedio, de modo que se produce un loop bioclínico. Entonces, el parámetro que yo terminé, aquí por ejemplo, aquí hay una órbita periódica, llega a transversar la variedad estable. ¿Dónde está? El espacio de parámetros es este. ¿Dónde está? No lo encuentro por acá. Pero aquí le estoy asignándole, por ejemplo, aquí tomé este parámetro, tomé este, y aquí ya los parámetros ya estaban escogidos. Tomé ese, y después tomé otro, porque este es para una figura, después tomé el eta 2 tilde, que el eta 2 tilde es este. Entonces al final, el último parámetro que quedó dando vuelta era el epsilon. Pero ahora tomo un epsilon
epsilon 1 tilde, epsilon 2 tilde. Entonces, para un cierto epsilon que pertenezca a ese intervalo, bien, va a producirse un loop biomoclínico. Es decir, esto. Para un parámetro eta 1 tilde ocurre esto. Aquí se ve de otra perspectiva. Y después para un parámetro eta 2 tilde va y queda acá. Entonces, existe entre medio 1 que se produce el loop biomoclínico. Y satisfaciendo las otras hipótesis también que están de por medio. Es un poco largo las explicaciones, pero... Sí, es que es como súper preciso. Se está hablando. Claro. Sí. Pero los parámetros fueron... Se determinó que satisface toda la hipótesis. Claro. Oye, cuando estabas tomando, una cosa aparte ya, cuando estabas tomando esta función de Poincaré que enviaba línea en línea, ¿cierto? Exacto. ¿No se puede mirar como una permutación de la línea? ¿Cómo? Se puede mirar como una permutación eso, ¿no? Como que está permutando líneas dentro del... Claro, algo así. tomo una línea horizontal y bajo la aplicación va a caer sobre otra hoja, otra línea. Y os pagaría la otra, justamente paralela, ¿no? Exacto. Son casi horizontales, casi. Ah, ya. Sí. Ya, no. Si me preguntaba porque se ve como me lo imaginaba como una permutación de la línea. Claro, de una línea que es casi horizontal, bajo la aplicación Poincaré, claramente va a caer, pero no sabemos si va a caer de la misma forma como estaba antes. Puede que haya una deformación. Ah, ya. Ya. Entonces, pero sí se garantiza que son hojas casi horizontales. Por eso la dinámica de Poincaré, o la aplicación Poincaré, está estrictamente ligada a F. Por esa razón. Ya. No entiendo. Oye, y esa función f no tiene una expresión explícita, ¿cierto? ¿O sí? La F no. 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 Hay un artículo donde se especifica cómo se construyen, pero están función de dos parámetros, de mu y nu. Ya, ya, Claro. perfecto. Ese mu y nu son los posibles campos. Para todos los campos muy cercanos al campo en particular. Sí. Oye, y todo este estudio, porque comenzábamos con lo del comportamiento, predecir un poco el tiempo, después se devuelve, o sea, realmente después uno puede aplicarlo a la predicción, digamos, del comportamiento de la atmósfera, o No, no. no, porque ese campo, el sistema de Lorentz fue un campo truncado. No es tan bonito. Era Ah, un, ya, lo modificó. Sí. ya. Tiene que ver con la ecuación de Navier-Stokes. Mm, Sí. ya. Entonces, lo truncó y claro, vio que el comportamiento era caótico y ahí empezó, pero ya se extendió todo lo que se hizo después con respecto al comportamiento del clima. Ah, ya, claro. Pero por el hecho de que era caótico y se quería poder determinar cómo era su comportamiento, poder ver un estudio más concreto, ver cómo se comportaba, era eso. Así fue partiendo y después, claro, las cosas van deformándose, van cambiando su enfoque. Te preguntaba por Robela antes porque parece que vi que el artículo se había publicado en Brasil. Ya. De hecho, Entonces, supongo... él va a estar en la banca, en la defensa. Ah, ya. Ya, ya. No lo conozco, pero sí estudié un artículo de él. Sí. ¿Y es del INPA o no? Sí, estudié en el INPA. Ah, ya. Ya. Sí. Parece que en general sale mucha gente conocida del sistema dinámico. Sí, como la escuela clásica de sistema dinámico del INPA. De hecho, fue el primer artículo que estudié con él. Fue el primer artículo fue ese. Y era bien denso, estuve como todo un semestre estudiándolo. Ya. Había mucha geometría que yo no veía para nada. Ya. No, no. Yo estuve un tiempo estudiando un poco de geometría hiperbólica. Bueno, quería llegar a hiperbólica. ¿Ya? Se supone que hiperbólica tenía que estudiar. Pero no llegué al final. Me arranqué antes de la cuenta. Oye, pero
hiperbólica en el fondo es como parte del quinto postulado, o muy, muy absurdo lo que No, estoy diciendo. no, es que ¿De ahí viene? O... no, es hiperbólica significa que tiene un splitting, que tiene una variedad estable e inestable en Ah, comportamiento. ya. Sí. Ya no tiene que ver con estos modelos no euclidianos. No, que yo sepa. No hay. Ya, no. Entonces, es que me sonaba como a eso, como al